Fue el 16 de abril de 2016, a pocos minutos de las 7 de la noche. Un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter, con epicentro cercano a la costa de Pedernales, sacudió con fuerza y sin piedad el país, dejando muerte y destrucción principalmente en Manabí y Esmeraldas. Han pasado casi 5 años de ese día, una fecha que aún está presente sobre todo en la memoria de los manabitas. Oficialmente se contabilizaron más de 670 fallecidos. El gobierno anterior de Rafael Correa ofreció una reconstrucción efectiva, que debía continuar con el mandato de Lenín Moreno, pero aún hay vacíos por llenar. Entre las obras que más se esperan están los hospitales de Pedernales, Bahía y Chone, infraestructura que la población clama en tiempos de pandemia. Sin embargo, no solo en el sistema sanitario quedan pendientes. En la parroquia Canoa, Cantón San Vicente, 105 familias damnificadas por el terremoto recibieron su vivienda. Leodán Enríquez es uno de los beneficiarios. Comenta que se llegó a cumplir con el ofrecimiento de reubicarlos, pero señala que hay varias obras que han quedado sin piso en Canoa. Mientras los problemas de agua potable, alcantarillado y rehabilitación de vías están aún sin resolverse, en Canoa se habilitó un parque con kioscos y canchas de $500,000 que a su parecer no era prioritario. El parque es necesario, pero cuando ya se tiene todo arreglado en el pueblo. Ahí es el parque es necesario. Pero si no tienen nada adecuado del alcantarillado, la calle arreglada o del agua potable, no tienen nada. ¿Para qué un parque? Canoa, una playa turística del norte de Manabí, aún espera por reactivarse económicamente, pero la pandemia ahondó también en el cierre de hoteles y más establecimientos. Ante la emergencia, el gobierno del expresidente Correa creó la Ley Orgánica de Solidaridad. Con esta norma se recaudaron los fondos para iniciar con el proceso de reconstrucción. Con la ley subieron el IVA del 12 al 14%. Recaudaron el equivalente a un día de sueldo de todos los ecuatorianos que ganaban más de $1,000, entre otras medidas. Solo por esta ley, hasta diciembre de 2020, ingresaron $1.600 millones a los fondos de la reconstrucción. A eso se suman $1.400 millones por créditos y donaciones de varios organismos, lo que da un total de $3.000 millones de presupuesto. De ese monto se ha ejecutado 2.200 millones, pero aún en los registros del Ministerio de Finanzas quedan $727 millones para destinarse a obras. No todos han tenido la misma suerte de obtener una vivienda. Natalia Lucas vive en Crucita, balneario de Portoviejo. Ella perdió su casa en el terremoto y desde entonces se refugia en una carpa donada durante la emergencia y que ahora ha anexado a la casa de su hijo. Han venido a entrevistarme para ayudarme con una casita, pero hasta el día de hoy no dan resultado. Explica que intentó realizar los trámites junto a su esposo para sacar una vivienda. Comenta que las autoridades le dijeron que tenía una asignada en Portoviejo, pero no le dieron detalles de cuándo se la iban a otorgar. ¿Qué día sale? Según los mismos alcaldes de otros poblados de Manabí, Portoviejo fue el cantón que mejor aprovechó los recursos de la reconstrucción. Julio Vince, subsecretario zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es quien maneja ahora los proyectos de infraestructura del Comité de la Reconstrucción. En mayo de 2020, el presidente Lenín Moreno suprimió la Secretaría de la Reconstrucción, entidad encargada para esa tarea, y reorganizó el comité. Explica que por ahora solo mantienen proyectos de infraestructura y no vivienda. Dentro de la competencia de nosotros se construyeron algunos proyectos de vivienda por parte del cuadro estratégico, pero estos ya se encuentran cerrados totalmente. ¿Absolutamente no hay proyectos de vivienda que estén en ejecución? No, ahora no tenemos nosotros proyectos de vivienda, pero están siendo ejecutados por la entidad correspondiente, que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿no? Y sí se encuentran unos proyectos, pero no se encuentran dentro de la cartera del Ministerio de Transporte. Solicitamos una entrevista al Midubi para conocer qué planes hay en ejecución y cuántas viviendas faltan por asignar, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. En Portoviejo se han realizado varias obras, pero aún se espera por el Plan Prisa, un proyecto para soterrar y rehabilitar 9 manzanas del centro de la capital manabita.
El ex asambleísta Guillermo Celi explica que no hubo una gestión correcta de los fondos de la reconstrucción y que así como en otros puntos, hubo una mala decisión en la priorización de proyectos. Esas obras, agua potable, alcantarillado, debieron haber sido contempladas de manera contundente para poder cambiar la historia de la provincia de Manabí. Fueron 3.500 millones de dólares que debió haberse inyectado gran parte de esos recursos a la economía manabita. Varias calles y edificios de la zona cero de Puerto Viejo lucen así. Hay comerciantes que opinan que no todo está bien en este cantón y reclaman por la reactivación económica. Varias denuncias de presunta corrupción han surgido por el manejo de los fondos del terremoto. El más conocido es el supuesto negociado por el Hospital de Pedernales por el que fue sentenciado a 4 años de prisión el ex asambleísta Daniel Mendoza. Pero las antiguas autoridades del Comité de Reconstrucción también han sido señaladas. Por ejemplo, a Carlos Bernal, primer secretario del comité, se le iniciaron investigaciones previas por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras a empresas con supuestos vínculos familiares. Solicitamos una versión de Bernal, pero hasta el cierre del reportaje no obtuvimos una respuesta. Sin embargo, en una carta enviada al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en marzo de 2019, Bernal defendió que la Secretaría Técnica de Reconstrucción, con voz pero sin voto en el comité, no tenía facultad para disponer trabajos, adjudicar ni contratar obras. Un salvavidas para el sector turístico. Eso piden los pobladores de Bahía de Caracas. Luis Mendoza es el presidente de la Cámara de Turismo de este balneario. Además del anhelado hospital que aún no se entrega, indica que se ofrecieron créditos y facilidades para quienes lo perdieron todo. Pero la ayuda no arribó para muchos, lo que provocó el cierre de locales. Los créditos que tanto se habló tenían trabas porque la documentación era demasiado difícil, compleja, y la gente pues en verdad lo que quería era salir adelante. No tuvimos en sí, y en este gobierno se ha acentuado ese quemimportismo de darle las espaldas al sector turístico, y es más, con esta pandemia se ha agudizado la situación. Pese a este criterio, Ban Ecuador asegura que ha otorgado 363 millones de dólares en créditos a 92.000 beneficiarios solo en Manabí desde mayo de 2016. Hay edificios privados en Bahía de Caracas que ya no están en condiciones para funcionar, pero aún no son demolidos por sus propietarios. Pese al golpe del terremoto y la pandemia de COVID-19, Mendoza indica que sí ha aumentado el turismo en comparación al año anterior. Espera que este flujo aumente en el futuro. Manta también sufrió ese fatídico 16 de abril. En la parroquia Tarqui, pulmón comercial de este puerto antes del terremoto, cientos de personas murieron, muchos de ellos comerciantes. Tiene que haber siempre una coordinación, pero parece que hubo un divorcio, un mareo ante tanto dinero que les entró. Galo Dávila es un comerciante de la zona y además preside una asociación de quienes se dedican a la actividad en Tarqui. Para él no ha existido voluntad política de ningún gobierno central ni municipio para reactivar a Tarqui con créditos ni con obras. Los comerciantes, al venir un terremoto, todos quebramos. Quebramos, la palabra popular significa se nos terminó el negocio. Ahora, los que vivían del crédito, porque el comercio vive, el 95% vive del crédito. ¿Cómo le van a dar crédito al que ya tiene un crédito? Que ya está sobregirado. Automáticamente no nos dieron. Los gobiernos hacían énfasis de que para la reactivación dinero, que 1.000 millones, que 1.200, que 1.500, y nunca se dio eso. Definitivamente que... Agustín Intriago llegó a la alcaldía de Manta en 2019. Añade que durante la reconstrucción se dieron también otras urgencias para este puerto. De un tiempo cuando hubieron los recursos necesarios para poder invertir. Y no nos vayamos muy lejos, sigámonos comparando con la gestión que se hizo en su momento en Puerto Viejo. Es decir, cómo canalizaron los recursos, porque se tenía el folder de proyectos preparados, porque hubo cómo aterrizar la intención, porque hubo la gestión necesaria para que fluyan estos recursos. Cuando nosotros ya llegamos ya no había recursos de Fondo de Solidaridad, pero había recursos del Banco Europeo de Inversiones, no teníamos otra alternativa. Y lo que se tenía a disposición tuvimos que ejecutarlo. Intriago argumenta que aún así está acompañando a que la empresa privada acceda a invertir en la zona de Tarqui, un sector que aún mantiene estructuras comprometidas y canchones donde antes había comercio. Sin duda, Chone tuvo menores afectaciones que otros cantones de Manabí, pero aún así el terremoto colapsó su debilitado sistema sanitario. El Ministerio de Transporte delegó la contratación del proyecto de la rehabilitación hidrosanitaria a este municipio.
una obra que los choneros claman ante el duro invierno que atraviesan. Leonardo Rodríguez, alcalde de este cantón, señala que igual la ayuda no ha llegado de forma inmediata. Vemos desde la provincia de Manabí, acá desde el cantón Chone, como Puerto Viejo, de una desgracia se generó también una oportunidad para poder transformar su territorio. Pero otras ciudades, como es el caso de Chone, no pudimos aprovechar los recursos que se destinaron para reconstrucción, y es ahí donde sale a relucir la necesidad de reducir los tiempos, de poder ser mucho más eficiente en cuanto a las decisiones administrativas, que es lo que venimos demandando y hemos encontrado en los últimos meses a raíz de la entrega de las competencias al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que con el aval del Banco Europeo de Inversiones dispusieron y decidieron que seamos Manta, Puerto Viejo y Chone coejecutores de los recursos que estaban financiados para este tipo de obras. Aquí aún se espera por el hospital, el cual estuvo valorado en alrededor de 50 millones de dólares y que, según el ministro de Gobierno Gabriel Martínez, será entregado en abril de este año. Ya son 5 años de una de las peores tragedias en la que miles perdieron casi todo de golpe. La reconstrucción ha trastabillado en un camino manchado por sospechas de corrupción y manejos cuestionables de los fondos en muchas obras más que ya han sido señaladas. 2 gobiernos han administrado estos fondos, pero 5 años después, aún se clama por transparencia y atención para los damnificados.